Esta no es una simple advertencia para excursionistas ni un manual de supervivencia ante el clima ártico. Lo que tienes frente a ti es el registro de una herida abierta en la geografía del planeta. Un lugar donde la materia, el tiempo y la vida humana parecen ser succionados por un vacío que la ciencia oficial se niega a reconocer. Lo que estás por escuchar es el expediente definitivo del Triángulo de Alaska, una zona de exclusión de la realidad que abarca millones de kilómetros cuadrados de naturaleza virgen y que ha devorado a más de 20,000 personas desde mediados del siglo pasado. La cifra es tan desproporcionada que debería ser noticia mundial cada mañana. En Alaska, la gente se desvanece a un ritmo que duplica el promedio global. Y la mayoría de estas desapariciones ocurren dentro de un perímetro invisible que conecta Anchorage al centro, Juneau al sureste y la remota Utqiagvik al norte. Prepárate para descender a un abismo de hielo donde los radares militares muestran ecos que no existen, donde los aviones se desintegran en el aire sin dejar un solo tornillo de evidencia, y donde las leyendas más sangrientas de los nativos americanos parecen ser descripciones precisas de una presencia transdimensional que nos acecha desde el principio de los tiempos. El evento que transformó este misterio local en una crisis de seguridad nacional absoluta ocurrió el 16 de octubre de 1972. Un avión Cessna 310 que transportaba a dos de las figuras políticas más influyentes de la época, Hal Boggs y Nick Pijich, desapareció mientras realizaba un trayecto rutinario desde Anchorage hacia Juneau. No hubo una llamada de socorro por radio. No se detectaron señales de emergencia de las cajas negras y los radares no mostraron ninguna colisión. El avión simplemente fue editado de nuestra dimensión. Lo que siguió fue la operación de búsqueda y rescate más masiva, costosa y tecnológicamente avanzada en la historia de los Estados Unidos hasta esa fecha. Durante 39 días ininterrumpidos, 40 aeronaves militares, 50 barcos de la Guardia Costera y cientos de voluntarios civiles peinaron cada centímetro. El resultado fue un silencio absoluto que humilló al Pentágono y a la inteligencia norteamericana. No se encontró ni una pieza de metal retorcido, ni una mancha de combustible sobre el agua gélida, ni un solo indicio de que esa máquina hubiera existido alguna vez. Fue como si la atmósfera misma se hubiera abierto para tragarse a los políticos y luego se hubiera sellado sin dejar cicatriz. Desde aquel momento, el Triángulo de Alaska dejó de ser un mito de cazadores para convertirse en un expediente clasificado, un recordatorio de que existe un poder en el norte que no responde ante las leyes de Washington ni ante las leyes de la física. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre en las entrañas de este desierto helado para que la Tierra tenga tanta hambre? Los investigadores de fenómenos anómalos sugieren que la respuesta yace en los llamados vórtices viles. Alaska se encuentra sobre uno de los puntos de mayor actividad electromagnética. Estas anomalías tienen la capacidad de alterar la percepción sensorial del ser humano, induciendo estados de desorientación profunda, alucinaciones auditivas y, según algunas teorías de física cuántica, aperturas temporales en el tejido del espacio-tiempo. Los pilotos que han tenido la fortuna de entrar y salir de estas zonas reportan que sus brújulas giran locamente en círculos, que sus instrumentos digitales muestran altitudes imposibles y que, en ocasiones, el tiempo parece detenerse. Aterrizan con horas de retraso a pesar de que para sus relojes biológicos el vuelo duró apenas unos minutos. No es solo un fallo en las máquinas. Es una distorsión de la realidad que parece ser generada por una fuente de energía masiva enterrada profundamente bajo el permafrost. Algo que vibra en una frecuencia que nuestros sentidos apenas pueden captar como una sensación de pavor inminente. Fin de la parte 1. Aquí es donde el expediente entra en el terreno de lo prohibido y la arqueología que el gobierno intenta ocultar, la leyenda de la pirámide negra. En 1992, durante una detonación nuclear subterránea realizada por China, sismógrafos en Alaska detectaron una estructura geométrica perfecta, enterrada a cientos de metros de profundidad entre Nome y el monte McKinley. Se trata de una pirámide mucho más grande que la de Keops en Egipto, construida con un material oscuro desconocido que no refleja la luz y que emite una frecuencia de radio constante que puede ser detectada incluso desde el espacio.
Algunos científicos disidentes sugieren que esta pirámide es una antigua fuente de energía que todavía funciona, una tecnología que no es de este mundo, y que utiliza el Triángulo de Alaska como un campo de pruebas magnético, causando que cualquier objeto metálico que sobrevuele su zona sea atraído hacia la Tierra. Se dice que los militares han establecido bases secretas alrededor de esta zona, no para proteger a la población, sino para intentar comprender una energía que podría reescribir nuestra historia. Para los nativos Tlingit, sin embargo, el horror no es tecnológico, sino biológico y espiritual, algo que ha estado allí mucho antes de que el primer avión cruzara el cielo. Ellos hablan de los Kustaka, los hombres Nutria, entidades cambiaformas que no pertenecen ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. El Kustaka es un maestro del engaño y la manipulación psicológica. No te ataca de frente, sino que utiliza tus propios recuerdos y afectos contra ti. Si estás perdido en la nieve, el Kustaka proyectará la imagen de un refugio cálido o imitará con una precisión escalofriante la voz de tu madre o de tu esposa pidiendo ayuda. Su objetivo final no es solo matarte, sino capturar tu alma para convertirte en uno de ellos, en una cáscara vacía que sirve a su propósito. Las historias cuentan que las miles de personas desaparecidas no están muertas en el sentido tradicional, sino que han sido integradas a la conciencia colectiva de estas criaturas, vagando eternamente por los valles de Alaska como sombras que solo buscan atraer a más víctimas hacia el vacío. Los Tlingit saben que cuando el silencio en el bosque se vuelve absoluto, es porque el Kustaka ha empezado su cacería. El Triángulo de Alaska es un recordatorio brutal de que el ser humano es apenas un invitado frágil en un planeta que no ha terminado de revelar sus secretos más oscuros. Es un lugar donde el silencio es tan denso que puedes escuchar los latidos de tu propio corazón, justo antes de que algo en la maleza decida que ya no perteneces a este mundo. Es un territorio de glaciares que se mueven como seres vivos, tragándose expediciones enteras en grietas del tamaño de rascacielos que se cierran en cuestión de horas y de bosques donde la luz del sol parece morir antes de tocar el suelo. No hay GPS que funcione, no hay señal de satélite que te salve y no hay rescate posible una vez que cruzas el umbral de lo invisible. Si alguna vez te encuentras viajando por el norte profundo y sientes que el aire se vuelve eléctrico, que el sonido de los pájaros se apaga de golpe como si alguien hubiera cortado el audio de la realidad, y que tu brújula empieza a apuntar hacia un lugar que no está en el mapa, no te detengas a investigar. No busques la fuente de la luz ni sigas la voz que parece llamarte. Desde la niebla, corre en dirección opuesta con todas tus fuerzas. Porque en el Triángulo de Alaska, una vez que la Tierra decide que eres suyo, no hay satélite ni ejército, ni búsqueda heroica que pueda devolverte a casa. Pasarás a ser, simplemente, otra línea en un expediente de desaparecidos que la humanidad prefiere ignorar, para poder seguir durmiendo tranquila, mientras las sombras del norte continúan su banquete eterno bajo la luz de las auroras boreales. Hasta pronto. Suscríbete y activa la campanita para más historias sin revelar.